video es solo un abreboca de lo que ha sido mi interacción por el mundo swinger, comentándoles lo que han sido nuestras mejores experiencias swinger, para que las vayan conociendo por acá, porque siempre les comento un poquito, tal vez en Instagram, pero quiero dejarles un video para que sea la evidencia mucho más detallada de lo bien que la hemos pasado nosotros compartiendo en este mundo swinger. Honestamente, cuando yo me vine a Chile, yo no me vine a vivir a Chile. Yo me vine porque mi actual esposo me invitó a pasar unos días en Chile. A pasarla bien, a tener unas vacaciones. Y luego yo vi que aquí me gustaba y que podía estar mejor que en Venezuela. ¿Para qué iba a volver? Vine por 21 días y ya tengo 7 años. Yo llegué a Chile un 21 de abril de 2018. Recuerdo que era otoño, era el primer otoño que yo veía en la vida. Y me moría de frío. En otoño me moría de frío. Y yo no tenía más que ropa de andar en el Caribe. Yo tenía unas chalas, un par de shorts y unas camisetas. Así que una de las cosas que a mí menos me gustó de Chile fue el frío. La pasé súper mal. Ni siquiera había empezado el frío cuando yo llegué. Yo llegué a casa de una tía que tiene 23, 24 años viviendo acá en Chile. Pero mi tía vivía en Melipilla. Así que ella me recibió en su casa porque como yo estaba pololeando, yo no me quería ir con mi pololo. Sentí que era muy pronto y yo venía saliendo de una relación tóxica, entonces yo quería darme un tiempo y un espacio para pasarla bien, para que la relación fuera entretenida, sin compromisos ni nada de eso. Así que me fui a Melipilla a vivir con mi tía. Güey, en Melipilla hacía mucho frío. Mucho frío. Y yo no sé si yo tengo que volver a Melipilla para ver que tal vez no es tan feo y lo que pasa conmigo y ese lugar es que es lo que representó para mí cuando yo llegué a Chile. O sea, yo me mojaba en Melipilla, empapada de pie a cabeza buscando trabajo, hacía mucho frío. En la casa de mi tía no había calefacción, tampoco era como que ya estaba en la mejor situación económica. Con todo y lo rico que había de todo, que había trabajo, que habían oportunidades. Yo solo quería irme a Venezuela porque el tema del clima me estaba matando. El frío era espantoso. Creo que uno se prepara para el frío, se educa para vestirse en invierno y yo no tenía idea cómo eso se hacía. Yo no sabía, hoy día ya no paso frío. Miren, mi pololo estaba recién separado cuando me invitó a Chile. Entonces estábamos los dos así como saliendo de unas relaciones súper tóxicas. Y no queríamos como estar juntos, además yo creo que tampoco teníamos las condiciones para hacerlo. Sin embargo, pasados unos meses, yo creo que él viendo que yo me iba para Venezuela porque ya la situación en Melipilla era un poco insostenible y ya yo me quería devolver, como que encontró un departamento donde yo podía ir a verlo, de pronto me quedaba con él un par de noches y así, hasta que ustedes saben cómo es. Cuando me di cuenta, estamos viviendo juntos. Yo recuerdo que yo empecé a trabajar en esa época en unos chinos. Todavía no me había titulado, mis documentos eran como turista, entonces era difícil que me dieran trabajo, y más un trabajo bonito y estable como el que yo esperaba o quería tener. Sin embargo, bueno, trabajo era trabajo y me permitía mantenerme, incluso ayudar a mi mamá, pero estuve en un trabajo sometida a una situación de abuso, donde me pagaban mal, me trataban mal. La persona que era mi jefe en ese momento intentó como besarme, que fue la persona que me dio el trabajo, ingresó al espacio pequeñito donde yo estaba comiendo y me tomó así como por las manos y me buscaba y me quería besar y yo tenía mucho asco, mucho miedo y la pasé mal, quería llorar, entonces todo mal. La verdad es que luego lo conversé con mi tía, que era la persona cercana que tenía en ese momento porque no se lo quise comentar a mi pareja. Y nada, terminé dejando ese trabajo, que esto era en Melipilla. Y después nada, me cambié a Santiago y en un día encontré un trabajo más bonito, más decente. Cuando yo empecé a trabajar en Santiago Centro, yo trabajaba cerca de Plaza de Armas. Y en Plaza de Armas hay muchas cosas raras. Seamos sinceros, en la Plaza de Armas de Santiago hay muchas cosas extrañas. Y entre esas cosas, yo recuerdo yo salía del trabajo entre 9:30 a 10 de la noche. Entonces, vengo un día saliendo así por donde está el caballo. Y a mano izquierda hay un lugar muy oscuro con música y luces. Y habían 2 hombres muy bien vestidos como en la entrada. Yo ese día venía con una amiga y ella me dice, yo le digo, ¿qué es eso? No sé, me dice, parece que es un lugar donde bailan mujeres. Y yo le digo, ¿quieres entrar?
así, con la ropa del trabajo toda fea, no me importaba. Y digo, así entremos. Cuento corto, cuando yo entro veo mujeres semidesnudas paseándose por el lugar. Oh, wow, dije yo nunca había estado en un lugar así, qué entretenido, y quería quedarme. Bueno, obviamente nos trajeron la carta para pedir un trago y no sé, una cerveza costaba 15 lucas. Y yo tenía 5 lucas para pagar el pasaje toda la semana. Así que nada, eché un vistazo rápido y nos tuvimos que ir. Quedé mucho con la curiosidad de saber qué era lo que pasaba más allá, qué era lo que pasaba después de que las chicas bailaban o cómo funcionaba. Yo quería ver cómo era, pero mi situación económica no me lo permitió, por lo cual posteriormente le comenté esto a mi pareja. Y ahí salió el tema de este lugar que tenía temática de nightclub, pero que era solo para parejas. Entonces él me invitó, nosotros llegamos, definitivamente en un lugar exclusivo para parejas. Esa noche habían como 4 parejas para cuando llegamos. Posteriormente debieron llegar 2 o 3 parejas más. Así que bueno, el local tenía 3 pisos. Abajo estaba la barra, las mesas para compartir el trago, estaba el escenario con el caño. Arriba, en el segundo piso, estaban todos los playrooms. Yo recuerdo que había una celda que simulaba una cárcel, una prisión bien entretenida para hacer el amor. Habían muchos cuartos interactivos donde se podían hacer cosas entretenidas esa noche para parejas, pero sé que el resto de los días de la semana podían interactuar también terceros y eran otras dinámicas relacionales, digámoslo así. Y en el tercer piso estaba una terraza muy bonita para bailar, para fumar y para tomar. Lo que sí les puedo decir que este primer acercamiento con el mundo swinger a mí me encantó, la pasamos increíble. Después del recorrido se hicieron las 12 de la noche y en ese momento llamaron porque venía el show. Así que bajamos rapidísimo los dos porque estábamos muertos de curiosidad, y la joven que nos recibió al llegar, que era hermosa, su cuerpo literalmente era perfecta, empezó a bailar en el caño. Y nosotros, pues como buenos novatos, nos sentamos muy cerca del escenario. Y cuando empezó el show, pues por supuesto que ella vino hasta donde estábamos nosotros. Y les voy a ser honesta, el show básicamente se basó en nosotros. Fue como que ella nos dedicó el espectáculo a mi esposo y a mí, nos bailó a ambos, nos permitió tocarla, pero luego vino la mejor parte. Ella me invitó a bailar con ella al escenario, a lo cual yo accedí. Y pues ha sido uno de los momentos más eróticos de mi vida. Decirles que bailamos, nos tocamos, nos besamos, nos acariciamos, nos sentimos, nos olimos. Y de un momento a otro, y yo no sé cómo pasó, es la única vez que me ha pasado en la vida, yo me sorprendo desnuda en medio del escenario, haciendo un show de baile erótico para el resto de las parejas y para mi esposo que estaba ahí mirándonos en primera fila. La pasé increíble, solamente disfruté, me sentí en un lugar seguro, en un entorno que definitivamente me dio las condiciones y me permitió sentirme tan segura como para pasarla tan bien. Posterior a eso, ¿qué les puedo decir? Quedamos súper prendidos, erotizados, fantaseamos y subimos a usar los espacios habilitados para compartir en términos íntimos. Allí terminaron pasando muchas cosas. Fue súper entretenido, nos gustó mucho. Y después de esa experiencia, el día siguiente yo me sentí un tanto extraña, porque primera vez en la vida que sentía que estaba en una situación tan atrevida y decía, wow, me preocupa un poco estar empezando mi relación y haber vivido una situación como esta luego que viene. O sea, ya no va a haber forma de sorprendernos. Se va a perder un poco esa esencia, esa chispa. Y creo que ese miedo es propio al experimentar este tipo de situaciones. Porque hoy día, sin duda, seguimos sorprendiéndonos y seguimos pasándola bien, no solo en términos swinger o de compartir erótico, en dinámica de relaciones abiertas, sino que en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, seguimos haciendo cosas que nos gustan, que nos entretienen y que nos generan mucho placer. Aunque esa fue mi primera interacción swinger, esa fue la primera vez en un club swinger, no necesariamente, aunque fue increíble, fue la mejor. Posterior a eso, que eso fue como en el 2019, no pasó nada más swinger en nuestras vidas. Y llegó la pandemia. Nosotros vinimos a Brasil a un viaje familiar y terminamos
teniendo COVID, por lo cual tuvimos que quedarnos en una cuarentena obligatoria porque no podíamos ingresar a Chile con COVID y estuvimos presos prácticamente en Brasil durante un mes. Nosotros nos quedamos en Foz de Iguazú, ese fue nuestro destino principal, así que la verdad que no teníamos acá una residencia sanitaria, no nos obligaban a quedarnos a un lugar y en ese aspecto fuimos bastante irresponsables. Pescamos un auto, arrendamos un auto por no sé cuántos días y nos vinimos por tierra a Sao Paulo. Gente, aquí llegamos a Sao Paulo, increíble, todo bien, no nos sentíamos tan mal. O sea, no teníamos fiebre, no teníamos malestar general. Estuvimos unos días en Sao Paulo explorando, conociendo y nos pusimos a investigar qué se podía hacer en Sao Paulo. Y así llegamos al Club Swinger que hasta ahora se ha convertido en nuestra casa. El Inner Club ha sido el mejor club swinger que hemos ido, por lo menos acá en Brasil. Entre Brasil y Chile, el mejor club que hemos ido ha sido el Inner Club que está acá en Sao Paulo. La pasamos súper bien, nos gustó lo que vimos, nos gustó el entorno, lo entretenido de los espacios, la buena onda de la gente, los shows, todos los playrooms, las dinámicas de que fueran tantas parejas, que también llegaran hombres solteros. Entonces, la verdad es que fuimos a un club swinger por culpa del COVID, la pasamos increíble, nos quedó gustando y cada vez que podemos, Sao Paulo es una parada obligatoria y el Inner sin duda se ha convertido en nuestra casa. Sin embargo, el Inner Club en ese momento estaba abierto, pero no tenía los espacios de interacción, digamos, habilitados. Es decir, que solo podías ir a ver un show y a conocer personas. Entonces, la primera vez que nosotros fuimos, la vez que lo conocimos, estaban cerrados los espacios de interacción entre parejas o terceros, pero podías ver shows de bailarinas o bailarines y podías darte la oportunidad de conversar con las otras personas o compartir un trago. Digamos que era más bien como para tal vez salir de la rutina, conocer gente, pero no necesariamente como para ir a tener... Luego volvimos porque quedamos con mucha curiosidad por el tema del club y esta vez llegamos, vimos el show, tomamos algo, nos sentamos un ratito y vimos que había un hombre guapísimo, y él estaba solo, era soltero. Yo recuerdo que él estaba solo porque los hombres solos tienen un brazalete amarillo o naranja. Y eso hace que uno identifique que esa persona vino sola al club. El tema fue que con mi pareja habíamos conversado mucho sobre las fantasías, lo que nosotros queríamos, cuáles eran las expectativas, y él quería como verme con otro hombre, que estuviéramos los tres en un mismo espacio compartiendo y pasándola rico. El tema es que yo con eso soy un poco como miedosa, entonces como que me cuesta un poco aproximarme a las personas. Y en ese aspecto él me ayuda mucho, él me dice, mira, ahí está una persona, tal vez podría ser una buena opción. Y nada, así como pudimos, porque no hablamos portugués, le preguntamos si les gustaría como interactuar con nosotros y me parecía que estaba exquisito, me pareció un hombre muy guapo, con muy buena proyección, me encantaba cómo se veía. Así que igual tenía dudas, pero tenía mucho deseo de que la respuesta fuera positiva y pudiéramos compartir. Así que efectivamente le comentamos si quería ir con nosotros, que pasara algo más y la respuesta fue positiva. Y yo creo que realmente ahí nosotros empezamos a ser swinger. Fue como que tuvimos una experiencia que fue mucho más completa, donde tuvimos interacción con un tercero, donde aprendimos que ambos podíamos disfrutar del hecho de mirar al otro, teniendo placer. Y pasaron muchas cosas. Yo creo que a partir de ese momento, nosotros realmente empezamos a ser una pareja swinger. Lo más rico de ese momento y de haber estado con los dos fue sentir cómo ambos disfrutaban de verme a mí tener placer. Cómo lo disfrutaba mi esposo y cómo lo disfrutaba el tercero. Fue como un momento donde tres personas pueden sentirse totalmente en sintonía, erotizados, llenos de placer y de orgasmos. Fue un momento solo de placer y de bienestar sexual. ¿Qué le recomiendo a una pareja que quiere ser swinger pero no saben cómo hacerlo? Le recomendaría en primer lugar que sean muy progresivos, que entiendan, sepan y valoren que la prioridad siempre van a ser ellos y que todo lo que se haga va a ser en función de que como pareja
la pasen rico. No hacer cosas porque es la fantasía de uno o es la fantasía del otro, sino encontrar puntos donde ambos sean totalmente felices, se sientan complacidos y experimenten placer. Además de ser progresivos, ser respetuosos, claros, ser honestos, explorar sus fantasías y sobre todas las cosas siempre establecer límites claros. Entender que el hecho de ir a un club swinger o a una fiesta swinger no tiene que obligatoriamente hacerlos tener algún tipo de interacción con alguna pareja o algún tercero, sino que incluso pueden ir, explorar y de forma muy suave y a su ritmo ir aprendiendo. Ninguna relación swinger o ningún tipo de relación tiene que ser igual a otra. Ustedes pueden hacer de su relación algo único, inigualable, basado en sus deseos, en sus necesidades y en sus fantasías. Eso les diría. Gracias por acompañarnos, por estar aquí y aquí vamos a seguir aprendiendo. Un besito, que estén muy bien. Chao.